¿por qué nosotros consideramos que tocar estos temas es importante? Ya sea en la iglesia, en la escuela, personas que conocemos, la familia. Esto aplica para cualquier lugar donde nosotros podemos trabajar y donde nosotros podemos convivir con niños. Es muy importante tomarnos el tiempo para conocer, pero también que muchas veces se abran nuestros ojos. Si a lo mejor no captamos toda la información de lo que nosotros vamos a aprender en esta tarde, haga de cuenta que lo que vamos a hacer es prender la luz. Usted llega a un cuarto, prende la luz y dice, ay caray, no me daba cuenta de que había estado tan sucio. No, pues la luz estaba apagada. Entonces, cuando se prende la luz, usted ya está consciente de lo que tiene que mover, qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que quitar, qué sirve, qué no sirve. Se abren los ojos. Si no se queda todo el conocimiento, por lo menos nuestros ojos fueron abiertos y como dice el célebre artista, bueno, el célebre actor mexicano, ¿verdad? Bueno, el personaje mexicano, ya se nos pusieron nuestras antenitas de vinil. Ya estamos alertas, ya estamos en un estado de alerta y eso ayuda mucho. Y permítame empezar en esta introducción con estos tres aspectos a considerar que son muy importantes. El primero de ellos son los ministerios infantiles. Vamos a hablar así bien brevemente de los ministerios infantiles. Segundo, acerca de la tendencia mundial en cuanto al aprendizaje sexual. Y lo tercero, datos estadísticos tanto de México. Esta es información que va a ser información del 2020, 2019, es información muy fidedigna, ahorita se va a dar cuenta usted, pero ya para pasar al primer tema que me va a tocar, que es el perfil del abusador. Pero hablando de esto, del primer tema aquí, de los ministerios infantiles, tenemos que considerar de que para muchas personas hay poca relevancia en los ministerios con niños. A muchas personas el ministerio con niños en ocasiones es el último ministerio en el que se le pone atención. ¿Por qué? Porque muchas veces se basa nada más como entretenimiento. Ay, mira, y es que ¿qué hacemos mientras estamos dando la predicación? ¿Y qué se va a hacer con los niños? No, pues que tú dile a los jóvenes y que se pongan a jugar con ellos. No, pues es que hablen a tal persona y que les pongan una película. Y eso es la verdad. Muchas veces lo único que buscamos no es un aprendizaje de la palabra de Dios, sino meramente entretenimiento. Y aún así, si todavía juntamos toda la información que el niño recibe durante toda la semana y quererlo contrarrestar con 2 horas pintando un dibujito del arca de Noé, es prácticamente imposible contrarrestar toda esa información. Entonces, si se fija, hay muy poca seriedad en cuanto a una enseñanza en los ministerios infantiles, porque primero, nomás se busca el entretenimiento. Segundo, muchas veces hay falta de preparación bíblica con las personas que dan las clases. Si hay un niño que va a dar una clase, no sé si usted, para muchos se les hace muy exagerado ponerles un examen en cuanto a conocimiento bíblico. Y muchos dirían, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Que un examen? ¿Que no saben? ¿Que uno sabe? No, pues sí, pues si no dijera uno, pues no lo pusiéramos. Porque ya nos ha tocado dos que tres aberraciones de que la Virgen de Guadalupe en el huerto del Edén, la típica de la manzana en el huerto del Edén, entre otras muchísimas cosas más que nosotros nos podemos tocar. ¿Y por qué es importante la preparación bíblica de las personas que van a dar clase? Porque van a reproducir la palabra de Dios. De hecho, los niños, si nosotros nos damos el tiempo de explicarles adecuadamente lo que la Biblia dice, lo entienden. Es bien curioso porque nosotros decimos, y todo el mundo dice, ¿a poco no todo el mundo dice? Es que los niños son esponjitas, los niños todo aprenden. Pero cuando uno quiere darles una clase nutrida de la palabra de Dios, no, nos vamos a las cosas nada más por encimita. ¿Y qué les enseñamos? No, pues ya los niños se saben la creación, ya se saben de Sansón, ya se saben quién es Jesús, y historias en las que muchas veces no profundizamos. ¿Pero por qué no se profundiza con los niños? Porque nosotros mismos no nos preparamos. ¿Quién aquí en sus iglesias se les pone un examen de conocimiento teológico a los maestros de los niños? ¿Quiénes de aquí se les dan capacitaciones para los maestros que les van a dar clases a los niños? Ya por lo menos si los ojos están abiertos, excelente. Pero por esta parte es importante. La otra, falta de preparación pedagógica, estrategias en cuanto a cómo dar una clase, cómo decirle a un niño ciertas cosas, qué contestarle a un niño, cuándo saber que se le tiene que llamar la atención, en qué aspectos se le tiene que llamar al padre, cómo
¿Cómo saber si le podemos decir sí, si le podemos decir no? ¿Qué sucede si en nuestras iglesias llega un niño con un síndrome de Down? ¿Qué sucede si en nuestras iglesias llega un niño con alguna discapacidad en cuanto al aprendizaje? ¿Qué hacer o qué no hacer? Es importante el entretenimiento, sí, pero también la falta de preparación bíblica. Hay que poner atención en eso, falta de preparación pedagógica. Y ahora, en lo que vamos a hablar es esto, en el cuidado integral. ¿Hasta qué punto saber, que son temas que ya abordará más la hermana Fabi, que abordará también mi esposa, cómo hacerle para tener un acercamiento con el niño? ¿Hasta dónde son los límites? ¿Se puede abrazar? ¿No se puede abrazar? ¿Qué partes del cuerpo se permiten tocar? ¿Son buenas tocar? Entonces, eso es bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque puede ser, ahorita que les hable del perfil del abusador, hemos caído en situaciones de abuso y ni cuenta nos hemos dado. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, hablando de este primer tópico en cuanto a los ministerios infantiles, la segunda tendencia, la tendencia mundial en cuanto a la educación sexual. Y esto es muy importante, le pido que apunte este nombre, César Vidal Manzanares, así, César Vidal Manzanares. Si usted tiene la oportunidad de escuchar quién es este cuate o ver las conferencias de este hermano, se va a ir para atrás con toda la información que este hermano maneja. Es un periodista español, cristiano, que ya hace poco ya le cerraron el canal de YouTube por la información que manejaba en cuanto a la educación sexual, en cuanto a la identidad de género, en cuanto al 8 de marzo, de los temas de los que a mucha gente le da miedo hablar, el hermano los habla con conocimiento bíblico, con datos estadísticos y con información tremenda. Y uno dice, híjole, creo que en la escuela, creo que en Disney, en Netflix, en Prime Video, todos los canales que usted todas las plataformas de streaming que usted se imagine, dice, híjole, se me hace que me están lavando el cerebro. Y sí, hermano, se lo están lavando. Bueno, no se lo están lavando, se lo están pero dejando bien cochino. Y se lo necesita limpiar con la palabra de Dios. Pero hablando y avanzando rápidamente, salud sexual. Salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación a la sexualidad y no solamente ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. Y esto no lo marca la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo saber que un niño está pleno sexualmente? ¿Cómo saber que un adulto está pleno sexualmente? Porque sus órganos genitales funcionan adecuadamente. Porque sabemos para qué sirve el pene y sabemos para qué sirve la vagina o los órganos reproductores. Ya estoy pleno sexualmente porque ya conozco todo. Así como el chiste, vente, mijo, vamos a hablar de sexo. Sí, papá, ¿qué quieres saber? ¿Cómo saber que estamos manejando la salud sexual de manera adecuada? Y por eso le digo, hablamos en cuanto a la tendencia. Y esto que le voy a presentar son unos estudios que se realizaron durante el 2019 hasta el 2020 en cuanto a lo que se está pensando que se requiere para la educación sexual de los niños. Sí, fíjese, esto es a dónde vamos, porque nos vamos a dar cuenta de que puede ser que estemos enfermando más a la sociedad en lugar de sanarla. Y lo primero, se tratan de ver cinco tópicos en cuanto a la educación sexual. Y fíjense, lo leo. Educación sexual en contextos educativos. Es políticas públicas, programas nacionales para la educación sexual. Segundo, educación sexual en contextos educativos. Actos involucrados en la educación sexual escolar. Contextos educativos, en la escuela, enfoque de género e inclusión con la educación sexual. Ya estamos hablando de inclusión. 5. Percepción, conocimiento en torno a la sexualidad. Pregunta, ¿en dónde se está hablando de capacitación para los padres y también libertad que se le está dando a los padres? Esto es bien importante porque la tendencia es que la educación sexual va a estar marcada por el gobierno y no por los padres. Esto es delicado, Quien va a educar, o la tendencia es, quien va a educar sexualmente a nuestros hijos no vamos a ser los papás. Van a ser los contextos educativos. Y ahí es donde uno pregunta, ¿y qué le van a enseñar? Y esto es a donde va precisamente parte de esta investigación. Según las estadísticas que se hicieron de este estudio del 2019 al 2020 en América Latina y Europa, tomando Europa como nada más España, se llega a que lo que es de Argentina, Chile, Colombia, Bolivia,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, hay un 2% de conocimiento en cuanto a la educación sexual. Es decir, casi nulo. No hay conocimiento, no hay educación sexual, tomando en cuenta que esto es por parte de lo que es el gobierno. Argentina 10%, Brasil 12%, México 14%, aquí es donde nos encontramos nosotros, España 22% y Colombia un 28%. Es donde se conoce un poquito más. A nosotros nos dicen Colombia y se nos viene a la mente Betty la Fea, ¿verdad? Los que saben, se me hace que son los que la tienen así en primer lugar en Netflix. Pero fíjese, y señalo España, porque España ya lleva 10 años aproximadamente hablando de la sexualidad en contextos educativos. Pero la manera en la que lo está llevando España es una forma de educación tremenda. Usted puede buscar documentos en internet y puede buscar educación sexual en Andalucía, España, donde a los niños de edad primaria y a los adolescentes se les dan clases de masturbación. ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber y tienen que conocer su cuerpo. ¿Y quién mejor que un adulto para que a un adolescente le enseñe qué es eyacular? Porque el adulto ya sabe. Eso es lo que se está llevando a cabo. Y dice aquí que podría decirse que para el caso de España hay mayor protagonismo en cuanto al diseño de metodologías, programas, educación sexual concretos, y aquí concretos y replicables, y a la evaluación de estos programas que demuestran los beneficios que se obtienen en la educación sexual. Fíjese, aquí están diciendo, los españoles tienen un conocimiento tremendo de lo que es sexualidad, pero si analizamos el conocimiento que se está basando en ellos, nosotros cristianos diríamos, los españoles son unos pervertidos. No sé si a usted le gustaría que si usted que su hijo adolescente tuviera clases de masturbación y que una persona viéndole le enseñe cómo tocarse o cómo frotarse si usted tiene una señorita. No sé si a usted le gustaría que a una persona adulta le enseñe a su hijo cómo tener una penetración. Si lo estamos analizando aquí, se está permitiendo o se va a permitir en algún momento cualquier desviación sexual, teniendo a los niños, teniendo a los adolescentes como objeto. Para allá vamos, hermano, es una exageración. No, hermano, no es una exageración. Hacia allá vamos. ¿Cómo se empezó con la homosexualidad? Cámbiale el nombre, ya no es una enfermedad, cámbiale el nombre, ya es una ideología de género. Y en eso es importante manejarlo, porque estamos hablando de ideologías. Si hablamos en cuanto a filosofía, lo contrario a la realidad no es la ficción. Lo contrario a la realidad es la idea, porque la idea está en la cabeza. Y la idea, o lo que una persona puede concebir en la mente, no tiene límites. Y salen cosas y se agregan. Y fíjense ahorita si el pastor Ever hubiera dado la introducción, hubiera ahorita basado en todos los gustos sexuales, en los 127 aproximadamente de géneros que puede haber, pues ahorita todavía estaríamos dando la bienvenida para que todo el mundo se sienta incluido. Pero es lo contrario a la realidad, es la idea. Y ellos tienen ya una idea de lo que es educación sexual y tratan de reproducirla. ¿Por qué? Porque los programas de educación sexual que se adoptan en México no son realizados totalmente en México. Son adoptados de otros países de América Latina y de Europa, como es en el caso también de España. Es bien delicado esto. Es bien delicado esto porque es la tendencia en educación. ¿Y por qué mencionó esto? Ay, pastor, ¿y eso cómo lo vamos a meter a las iglesias? Dígame si sí o no tratamos de meter estrategias pedagógicas también en las mismas iglesias. ¿Qué va a pasar cuando entonces en una iglesia alguien trate de hablar de sexualidad? Si hablamos de aquí a 20 años, esto va a ser permitido en las iglesias también. No nos vayamos tan lejos. De aquí a 20 años, se pasan rapidito. Los programas evaluados que resultan ser útiles para educar en la sexualidad se llevan a cabo en ambientes escolares e involucran a docentes y familias
como agentes clave para el éxito. Es decir, el docente y el alumno van a experimentar qué es lo sexualmente no correcto, lo sexualmente que le agrada a la persona. Y aquí estamos quitando los parámetros de correcto o incorrecto. Estamos poniendo el parámetro de lo que me agrada, de lo que me gusta. Porque si se fija, todo empieza con siéntete bien con tu cuerpo. Ya va a cambiar a siéntete bien con lo que se te hace. Siéntete bien con lo que te haces. Siéntete bien con lo que te hago. La disminución de la culpa en su máximo esplendor. Entonces, eso nos lleva a un estar inventando, un estar innovando, que ellos lo llaman educar, innovando sexualmente en las escuelas. Y le digo, esto ya se está llevando a cabo en España. Los hallazgos indican que pese a que el colegio es un espacio propicio para hablar de sexualidad y prevenir algunas prácticas sexuales riesgosas, fíjense, el colegio es un espacio propicio para hablar de sexualidad y prevenir algunas prácticas riesgosas, la educación sexual fracasa a menudo porque, por ejemplo, tiene de por medio discursos homofóbicos, religiosos y poco integrales. ¿Cuál es la tendencia? Sacar también cualquier enseñanza religiosa. Sacar cualquier enseñanza que vaya en contra de la ideología de género. Si tiene ideología de género, sale. Está mal. De hecho, ya nos tachan a las personas que no creemos en la ideología de género. Si eres religioso, si tienes un pensamiento basado en la Biblia, pues aquí no aplica, porque estás enseñando religión y eso lo enseña la Biblia. Para allá vamos. Pero bendito Dios que somos un país católico y aquí estamos en Semana Santa, ¿verdad? Los hallazgos indican que hay poco conocimiento y desinformación sobre sexualidad. Ojo, mucha información no quiere decir que es buena información o que es información adecuada. Y por último, en cuanto a esto, se propone no encaminar a la sexualidad por un único modelo teórico. No un único modelo teórico. Porque basado en la experimentación, ¿cuántas cosas pueden surgir? Muchísimas. O sea, imagínense qué tantas cosas no pueden surgir con una experimentación, sino que se debe proponer talleres que permitan reflexionar a los niños y a los docentes. Todo el documento no menciona a los padres. En el documento no se menciona a los padres. Se menciona la experimentación de los docentes y la experimentación de los niños para poder reflexionar. Esa es la tendencia en cuanto a la educación sexual. Y hablando, ahora sí, del tercer punto que les decía en la introducción, datos estadísticos. México es el primer lugar a nivel mundial de abuso sexual infantil en el 2019. Y esto es muy importante porque fuentes de conocidos de Fiscalía, del DIF, han mencionado que los datos que realmente se han recabado ni le llegan a lo que realmente es. Sí, México es el primer lugar mundial en el 2019 en abuso sexual infantil. Pero si nos dicen hay un abuso por cada 10 niños, no, están manejando cifras demasiado bajas. De hecho, aquí en Chihuahua, 4 de cada 10 niños han sido abusados. Han estado expuestos a algún tipo de abuso sexual infantil. Y según algunas fuentes también, lo que vienen siendo organizaciones no gubernamentales y el mismo gobierno no quiere poner o no quiere exponer realmente cuáles son las verdaderas estadísticas o la verdadera información. ¿Por qué? Porque se va a hacer un caos. Porque no hay los programas suficientes para dar cobertura a todo ese tipo de personas. Pero si decimos 1 de cada 10 niños es abusado, es una cifra alta. Ahora imagínense 4 de cada 10. Un tipo de abuso. Mañana se va a hablar un poco más acerca de eso. México en primer lugar en abuso sexual infantil en el 2019. Chihuahua primer lugar a nivel nacional en abuso sexual también en el 2019. Y ahí la llevamos. Chihuahua está bárbaro, ¿verdad? Divorcios, madres solteras, abuso sexual, no hombre,
si la gente de Chihuahua siempre se quiere poner las pilas. De cada 1000 casos, fíjese, de cada 1000 casos, solo 100 se denuncian. De esos 1000 casos, de esos 100 denunciados, 10 llegan ante un juez nada más. Y de esos 10 que llegan ante un juez, solamente uno recibe una sentencia condenatoria. Esta información es de un boletín del 3 de noviembre del 2021. Es decir, de 1000 casos de abuso sexual, solamente uno recibe una sentencia condenatoria. Es un número demasiado bajo, es un número para dar miedo. ¿Quién sabe cuántos abusadores sexuales están sueltos ahí, vivitos y coleando? Es un caso, es una información tremenda esto. 30% son abuelos o padrastros, 13% son tíos, 11% son padres biológicos, 10% son primos, 8% son vecinos, y los principales agresores siempre van a ser familiares, maestros o sacerdotes. Y pues es sabido por muchos de que qué sucede cuando un sacerdote comete abuso sexual. Es cambiado de parroquia, pero no se alarme. Lo mismo pasa con los maestros. ¿Qué sucede cuando un maestro comete abuso sexual? El sindicato lo protege y lo cambian de escuela. Eso sucede con los policías. Está sucediendo con policías. Y se lo comento porque me ha tocado dar terapia a un comandante y información también en cuanto a eso. El índice de enfermedades de transmisión sexual entre los mismos policías es muy alto. O sea, son agentes sí, pero también de contagio de enfermedades sexuales. ¿Y quién les hace algo? Pues nadie, porque ellos son la ley. O sea, ¿quién se va a ensuciar las manos ahí? Pues nadie, pues resulta que nos desaparecen a nosotros. Avanzamos rápido con esto. El aumento de incidencia delictiva en cuanto a abuso sexual. Año 2015 hasta el 2020. Y ha habido un aumento en todos los años. 11%, obviamente 2015 fue el primer año, no se tomó en cuenta. 2016, 11%, 2017, 4%, aumentó. 2018, 15%, hasta el 2019, 23%, 2020, 1%, pero claro que sabemos que ese 1% está demasiado sesgado, posiblemente por la pandemia. O sea, ¿cómo que de 15, cómo que de 23, bajas hasta 1? La verdad no es una tendencia, estadísticamente no es una tendencia normal. Estamos está entrando en una normalidad aquí. El punto es de que va en aumento. Y las estadísticas también nos revelan que los niños y jovencitos que asisten a reuniones de las iglesias evangélicas no son inmunes a estos problemas. ¿Por qué? Porque trabajamos con gente. Y ahorita que hablemos del perfil del abusador, es donde vamos a decir nosotros, ay caray, está pesada la situación. O sea, como que sí está grueso aquí todo el asunto. Y obviamente en escuelas. Y paso nada más rápidamente a estas que son por parte del DIF estatal en el 2019 en el municipio de Chihuahua. 2.836 casos en el 2019. Abusos sexuales de 0 a 11 años, 576. Municipio de Chihuahua. Municipio de Chihuahua nada más. De 12 a 17 años, 298. Y ahorita vamos a ver por qué siempre es más alto en los niños de menor edad. Porque esto tiene que ver con el perfil del abusador y tiene también con el perfil del abusado. Víctimas por sexo y delito femenino, 733 víctimas, masculinos 141. Aquí estamos hablando de violación, 393, 92, violencia familiar, 764, 356. Municipio de Chihuahua. Aquí, abusos sexuales, cuestiones de violación. ¿Dónde se dan más? ¿Dónde se dan más? Casa-habitación. 704, violaciones 335. Ya si tomamos en cuenta violencia intrafamiliar y lesiones, nos da un total general de 2073 en casa-habitación. Sucede más en los hogares. Y ahorita lo vimos que sí tiene mucha relación con los abuelos, con los familiares cercanos. Vía pública es donde ya baja un poco. Centros escolares, 18, 29, 4 violaciones, violencia familiar de los mismos familiares en centros escolares,
un total de 57, pero fíjense, instituciones públicas, carreteras, hospitales, centros recreativos, en despoblados, caminos vecinales, ranchos, estacionamientos, instituciones privadas, centros religiosos o huertas privadas. ¿Quiere decir de que esto está en todas partes? Yo lo he mencionado, pues dice uno, si nos cuidamos, vamos a cuidarnos, pues sí, pues, ¿de dónde se cuida uno? En todas partes. Es que hay que cuidarnos en la calle, pues aquí me dice que hay que cuidarnos más en la casa. Y hay que cuidarnos también en las iglesias, en todas partes. Oiga, pues si decimos, ¿dónde el chamuco no duerme? Pues no, miren, no, está despierto. Por tipo y lugar de delito, por colonia, delito y edad. Punta Oriente, Riberas de Sacramento, Cerro de la Cruz, Paseo del Camino Real, Revolución, Villa Juárez, Centro, Jardines del Oriente, Vista Cerro Grande, Vista San Guillermo, Francisco Villa, División del Norte, Santa Rosa, Unidad Proletaria Nacional. Aquí CDP, si alguien sabe de qué son las siglas. Praderas, Rosario, Vistas del Norte, Valle de la Madrid, no especificado, y otras colonias. Fíjense en otras colonias. 390, 194, 70, 218. La persona que me pasó estas estadísticas, lo más seguro es de que en la cuestión de otras colonias, que es el número más grande, lo más seguro es de que también sean las colonias ricachonas, pero que no podemos poner aquí. Imagínate, Punta Oriente tiene 10 y el Campestre va a tener 11. O sea, no, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿cómo el San Francisco va a tener 15? No puedes poner eso en las estadísticas. Pon mejor a las colonias de más escasos recursos, y eso nos lleva a que los programas de desarrollo social pues se lleven a las colonias de más escasos recursos. Y se lo digo también porque trabajo un tiempo en gobierno. Entonces así está la realidad. Si nos fijamos bien, esto es en todas partes, en todas las colonias. Y obviamente de 0 a 11 años es de los números más altos, y ya aquí también, de 12 a 17, en violencia intrafamiliar. Ya aquí ya nada más avanzamos, están aquí ya por rango de edad, por sexo y delito, y aquí obviamente sabemos de que hay más abusadores, varones, pero pues también no podemos descartar que también sucede, o lo realizan las mujeres. Claro que si lo analizamos decimos, pues es que la situación está delicada. Y el punto aquí no es tanto marcar un sensacionalismo, sino marcar la realidad en que, híjole, obviamente me tengo que cuidar. Y tengo que cuidar a mis hijos, y tenemos que cuidarnos entre todos. Esa es una realidad de la cual lo triste es de que nadie se encuentra exento. Nadie está exento. No sé si a alguno le ha pasado, es que yo nunca pensé que me fuera a pasar a mí, y ¡zas! Ahí va. Lo que sea. Yo nunca pensé que me iba a pasar, y ahí nos vamos de boca. Generalmente no sucede. Entonces, esto es bien importante, ponerle atención. Si requieren la información, está también a disposición para podérselas compartir. Entonces, tomando esto nada más ya, le digo como introducción, pasamos brevemente a lo que es perfil de abusador, y ahorita no se preocupe, vamos a tener también tiempo de preguntas y respuestas. Pero fíjese, perfil del abusador, porque pudiera ser que cuando pensamos en un abusador, pensamos en una persona, puede ser que hasta desaliñada, una persona que nosotros pudiéramos ver. ¿De qué nos cuidamos en las calles? Viene una persona sin bañarse, flaco, todo cochino, con los pantalones rotos, oliendo feo, y hasta nos pasamos del lado de la acera y nos cuidamos de él. ¿Qué creen? A veces el cuate ni tiene fuerzas para hacernos algo, O sea, nos cuidamos de lo que nosotros consideramos que a nuestra vista o a nuestro parecer está en una condición peor que nosotros, es decir, nos cuidamos de los que están peor que nosotros. Pero en cuanto al abuso, es totalmente diferente. Si usted ha conocido casos de abuso, lo más seguro es de que usted ha escuchado esta frase: es que yo nunca me imaginé que él lo fuera a hacer.
Si hablamos en cuanto al perfil de una persona suicida, también es que yo nunca me imaginé que él lo fuera a hacer. Con el abusador es muy similar. Fíjese, por el momento, esta frase surge de un boletín de España cuando empiezan a investigar o cuando empiezan a dar más formalidad a un perfil psicológico de abusadores sexuales. Y dicen ellos, por el momento, desgraciadamente no podemos identificar fácilmente a los agresores sexuales si no es porque un tribunal los condene o porque ellos mismos confiesen. Es decir, se sabe que una persona es un agresor sexual o un abusador sexual porque ha recibido la condena por parte de un tribunal o porque en el tribunal o fuera de, el cuate dice, yo abusé sexualmente de tal persona. Si usted me pregunta, ¿cómo identificar a una persona, a un abusador sexual? Preguntándole, y si le dice que sí, pues sí es. O yendo a un tribunal, y si el juez le dice, ese cuate, yo le dije que yo lo condené por abuso sexual, porque estaban todas las pruebas, pues sí, él es abusador sexual. Esa es la forma en la que, según los españoles, cuando empiezan con todas las pruebas psicométricas, con todo el perfil de un abusador sexual, eso es lo que dicen. Porque incluso unos salen hasta más sanos emocionalmente que otras personas. Es difícil identificarlo, pero aún así hay rasgos que nos ayudan a poder estar alertas. No vamos a poder decir tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú sí, tú no. No vamos a poder decir eso, pero vamos a poder estar alertas ante cualquier situación, que eso es lo más importante. Y ojo, no es para cuando el hecho de estar alerta andemos cazando, ya me puse los lentes para identificar abusadores sexuales, ¿verdad? Así de que los ajusto para más lejos. No, ay, gracias a Dios, hermano, aquí no hay ninguno. Bendito Dios, de que sigo con la plática. No es para eso en sí, sino para que estemos alerta de las situaciones en las que podemos estar siempre que hay niños y adultos de por medio. Siempre. Continuamos. Y fíjense, hace tiempo me pasó en una plática con los líderes de la congregación, estábamos ahí en la casa, y les di un capítulo, les enseñé de un capítulo de un libro, y les dije, quise subrayar lo más importante, y la página estaba toda amarilla. Dije, pues ¿para qué lo subrayé? A lo mejor me hubiera encerrado y dicho todo esto importante. Me pasó con esto, porque fíjese, el abuso sexual infantil es considerado un tipo de maltrato infantil caracterizado por contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto en su rol de agresor usa al niño para estimularse sexualmente él mismo. Y aquí es donde le digo, pues lo hubiera subrayado todo, ¿verdad? Un adulto usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, estimular al niño o a otra persona, porque a veces hay terceros de por medio. Incluye abuso por coerción, que es con fuerza física, presión o engaño, y el de la diferencia de edad entre la víctima y el agresor, los que impiden una verdadera libertad de decisión y hacen imposible una actividad sexual común, ya que entre los participantes existen marcadas diferencias en cuanto a experiencias, grados de madurez biológica y expectativas. Y aquí, hermano, le voy a pedir que pues, oremos por sentido común, porque el sentido común es el menos común de los sentidos muchas veces. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Y así, ya voy a empezar a pisar unos callos y voy a empezar a abrir ciertas alertas. ¿Qué tiene que hacer una persona de 40 años jugando siempre con niños de 4, de 5, de 6 o de 7? ¿Qué tiene que andar haciendo? Ay, no, es que al hermano le encantan los niños. Fácil, ¿es normal? No, es común, pero no es normal. Es común, pero no es normal. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan. O sea, ¿qué tiene que andar haciendo un pelado de 30 años con amistades de 18 o de 20 años? Ay, es que es una persona muy paternal. Ay, es que los cuida mucho. Mangos, no es normal. No es normal. Aquí estamos hablando de esto, del abuso sexual infantil. Tiene que ver con el estar alertas a lo que es común para nosotros, a lo que es normal.
Y eso, le digo, se da muchas veces en las iglesias para estimularse sexualmente él mismo. El adulto utiliza al niño para estimularse sexualmente él mismo. Otra pregunta. ¿Por qué una hermana, disculpen hermana, por qué una hermana tiene que forzar a un niño de 4 años a que se le dé beso? ¿Para qué le sirve al niño el beso a la hermana? Para nada. ¿Quién quiere sentir el abrazo? El adulto. El adulto quiere sentir el abrazo, el adulto quiere sentir el beso. ¿Por qué forzarlo? Ándele, y dele beso, y abrácelo. ¿Por qué? Fíjese, el adulto quiere estimularse. ¿Por qué? Porque le agrada el abrazo, porque le agrada el beso. Y es real. Ay, no, hermano, pero es que eso es muy común. Sí, es muy común, pero no es normal. Se lo voy a poner así para que me entienda un poco. Le digo, ¿qué tiene que andar haciendo una hermana o un hermano ya mayor? Ay, qué bonito, es el nuevo niño de la iglesia. Véngame y abráceme, yo soy su tío. Bueno, pues dele domingo, ¿verdad? También. Que ahorita vamos a ver que eso tampoco es correcto. Fíjese, forzamos a que los niños tengan ciertos contactos de estimulación para con los adultos. Y lo vemos, hágalo, no sea malcriado, mijo. Hermanas que tienen un trabajo aquí, ¿qué sucedería si su jefe le dice eso? Ay, ya llegó mi empleada consentida, véngase por favor, denme un abrazo, denme un beso. No, váyase, quítese viejo cochino pervertido, ándele, denme un abrazo y le doy un aumento. ¿Cómo definimos eso? Acoso. ¿Por qué con los niños no aplican? ¿O por qué con los niños lo justificamos? Hermanas, hermanos, tengamos cuidado. Eso no es normal. Ahí se va a ver reglas de contacto físico. Hay cuestiones que tenemos que nosotros proteger a los niños como adultos y nosotros mismos nos tenemos que proteger. Porque hay cuestiones de abuso en las que estamos cayendo y no nos estamos dando cuenta. ¿Usted estaba consciente de que esta es una situación de acoso? ¿Estaba consciente de que usted está forzando a un niño a hacer algo que el niño no quiere? ¿Y eso cae en el abuso? Y aquí es donde decimos, ¿hay abuso en las iglesias? Un titipuchal de ocasiones. Entonces, desde aquí, si ya prendimos la luz y si están abriendo los ojos, perfecto. Y no solamente en las iglesias, cuidado también, le digo, con los familiares. Características generales de un abusador. La primera de ellas, depredadores persuasivos. Lobos vestidos de ovejas. ¿Cómo aquí la mayoría de nosotros estamos en un contexto evangélico, conocemos de un contexto evangélico? ¿Cómo identificar a un falso apóstol o cómo identificar a un falso maestro de la Biblia? Y no es por lo que predica, porque se saben ocultar muy bien. Es más, les aseguro que muchos de ustedes día a día escuchan falsos maestros y ni cuenta se han dado. De la misma manera, muchas veces nosotros estamos cerca de abusadores y ni cuenta nos hemos dado. Y esto es muy, muy delicado. Son lobos vestidos de oveja. ¿A qué quiere decir con esto? Son depredadores persuasivos. Aparentan una cosa. ¿Cuál es una característica del depredador, del animal depredador? No me voy a salir desde la película, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de los animales depredadores? ¿Cuál es la característica del depredador? Y ahorita Schwarzenegger, emocionado. La característica del depredador es que es sutil. Cauteloso. Es cauteloso. Busca el acercamiento y en el momento en el que la presa se encuentra cerca, ¡zas! Las serpientes, las cobras, como depredadores, ¿qué hacen? Duermen a la persona. O sea, la dejan así como que medio bailando y todos pensamos, no, a mí no me pasaría. No, pues, si decimos eso no nos pasaría, pues ya somos la primer presa fácil de el objeto a atacar. Son sutiles. Los abusadores son depredadores persuasivos. No nos damos cuenta que son depredadores. Lo curioso y algo bien interesante es que estadísticamente un depredador va a abusar de la presa aproximadamente, entre la edad de los 6 años hasta los 11 años. ¿Por qué de los 6 a los 11?
¿Por qué de los 6 a los 11? ¿Por qué no a los 0? ¿Por qué no al 1, a los 2 años cuando el niño está indefenso? Porque ya tiene 5 años para ganarse la confianza. De tal manera que cuando abusa, no lo hace por coerción, lo convence de que lo que están haciendo es algo bueno, porque son persuasivos. Esto hasta me pone la piel chinita. Esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Piense en personas que no son de su círculo familiar, que pueden cumplir estos requisitos. Y le voy a decir algo que en ocasiones me ha tocado. Ahorita mencionó Ever, pues, soy pastor por la gracia de Dios y también soy psicólogo por la misma gracia de Dios. Pero algo que menciono mucho en cuestiones de terapia y en el trabajo con jóvenes, cuando pongo alertas a los padres, hay ocasiones en que llegan los padres y me dicen, ¿sabe qué? Estaba equivocado. ¿Y sabe qué? ¿Y qué digo yo? Qué bueno. ¿Estaba equivocado usted? Qué bueno que yo estoy equivocado. Me encanta estar equivocado. Y algunos hasta se sacan de onda. Digo, es que el detalle es de que si yo hubiera tenido la razón en cuanto a la prevención que le estoy diciendo, el problema sería más serio de lo que se imagina. Así que qué bueno que estoy equivocado. Entonces, aquí, si está equivocado, qué bueno. Antenitas de vinil. Y si está equivocado, qué bueno. Segundo punto, vida doble o un engaño descarado. Engañar es una habilidad de los agresores. De hecho, es una habilidad que ellos necesitan para siempre hacerse ver como inocentes. ¿Por qué creen que ahorita de los que mencionábamos, que de las 100 denuncias, 100 llegan al juzgado y de esos 10 que llegan al juzgado solamente uno es sentenciado? Porque tienen una cara de inocentes tremenda. Y esto no se lo estoy diciendo yo, esta información es información del DIF, de Fiscalía, de un libro que también se llama Cómo comprender y sanar el abuso del hermano Steven Tracy. O sea, estamos hablando que para del perfil del abusador son por lo menos 4 fuentes ya sometidas a estudio. O sea, no se me está ocurriendo a mí, no amanecí con ganas de que, perfil del abusador, tiene engaño. No. Vida doble o engaño, necesitan mantener ese perfil de inocencia. Son maestros en utilizar palabras y acciones que manipulan a los demás para confundir o para desconcertar. Y es bien difícil tratar con agresores. ¿Por qué? Porque una persona que va a trabajar con un agresor debe anticiparse al engaño del agresor. Es como dicen las mamás, cuando tú vas por la leche yo ya traigo el queso, Una persona que va a encarar a un agresor debe de ir 2 o 3 pasos adelante. ¿Cómo? Pues necesita conocer. Por eso, ahorita eso le toca ya más a nuestra hermana Fabi, por eso, en cuanto a la denuncia, es importante denunciar. Porque si encara, o una de las situaciones comunes que sucede cuando una persona encara al agresor, es tan hábil que todavía la persona abusada sale más culpable. Y se le vuelve a echar la culpa. Es que, mira, ves, tú diciéndome que tu tío hizo esto, y mira tu tío tan bueno que es, mira lo que hace por ti, mira lo que hace por nosotros, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, y el otro, infeliz, que comete el abuso, sale felicitado, y el otro, la víctima sale más regañada. Por eso pierden la confianza los niños. Al abusador no se le encara, al abusador se le denuncia. Y grave es eso, al abusador se le denuncia. Obviamente hay pruebas, tiene que haber pruebas, si se va a hacer una investigación, pero al abusador no se le encara, al abusador se le denuncia. Punto número 3, tendencia exagerada a justificarse. 2 investigadores entrevistaron a 86 abusadores de menores. 2 investigadores entrevistaron a 86 abusadores de menores y obtuvieron 250 justificaciones verbales de por qué abusaron del menor. Se fija, 250 razones de por qué abusé. Oiga, son muchas. O sea, son demasiadas.
29% de los agresores dijeron que lo habían hecho con consentimiento del niño, porque cree que el abuso generalmente ocurre de los 5 o los 6 años hasta los 11, porque necesita estar el niño ya mayor para poder convencerlo. Por eso es con consentimiento del niño. Por eso el niño no dice, porque se guarda el secreto. No lo digas, es algo entre tú y yo. Y está en consentimiento del niño. 24% dijeron que también sus novias o esposas les privaban de sexo. Entonces aquí ya estamos viendo, bueno, una tendencia, una falta de plenitud en la vida sexual, pero también una tendencia terrible a justificar las acciones. Por eso solamente un 1% es juzgado, o ya es sentenciado, porque muchas veces ese 1% de los 1000, fíjese, la tendencia tan tremenda a justificar, ese 1% de los 1000 es el que dice, posiblemente, sí lo hice. Porque recuerde, ese 1% es por sentencia condenatoria ya cuando todas las pruebas indican eso, o cuando él lo confiesa. O sea, de que si nos vamos, posiblemente ese 1% esté todavía mucho más abajo, sea mucho menos que el 1%. Esto es una cuestión delicada, tendencia exagerada a justificarse. Por eso la persona tiene que ir muchas veces más adelante, para romper con toda justificación, para romper con todo engaño descarado, para romper también con toda persuasión que el abusador pueda tener, porque si usted ya tiene 10 ideas que le va a decir, ese cuate ya tiene posiblemente hasta 300 excusas. Son muy buenos para excusarse. 4. Tendencia a juzgar vorazmente o duramente a otros. ¿Por qué esta? Porque el abusador, detrás de su actitud moral, siempre hay una tendencia a juzgar, porque si no juzga, si no hace ver lo que están haciendo mal los demás, pues él no se va a poner como el santito que todo lo hace bien. Entonces el abusador tiene esa tendencia a juzgar para ponerse como un modelo moral a seguir. ¿Conoce personas así? Que este es esto, y este es esto, y este es esto. Ay, en serio esto está mal, en serio esto está mal, en serio esto está mal. Pues ayúdanos, ¿cómo se hacen bien las cosas? Y ya le dio las llaves. Ya le dio libre entrada. Ya le dio libre entrada al abusador y ni cuenta nos dimos. Una tendencia a engañar. A pesar de que ese engaño es destructivo, van a actuar como jueces, van a ser duros en su juicio para mantenerse en estándares morales altos y para desviar la atención hacia los más débiles. Es decir, lo que va a hacer un abusador es, este está mal, este está mal, este está mal, y va a marcar los errores de una manera muy sutil. Entonces todas las personas se van a enfocar en lo que la otra persona no está haciendo debidamente o correctamente. Y ya se desvió la atención del abusador. Entre más personas intentan confrontar al agresor, también más persuasivo se va a mostrar. Porque cuando uno se da cuenta, él ya tiene todo planeado. Por eso les digo, es muy importante, y eso lo menciona también el hermano Steven Tracy en cuestiones de terapia, de que una persona no encare al abusador, mucho menos la persona que ha sido abusada, porque va a salir todavía mucho más lastimada, porque va a convencer incluso a todo el círculo que se encuentra ahí. Número 5, son personas cercanas a la víctima, son personas cercanas, por eso ocurre. Recuerde, 30% personas, los abuelos o los padrastros. Rara vez son atrapados, y como rara vez son atrapados, no hay un historial criminal. Y preparan a la víctima para el abuso. Por eso le comentaba que generalmente no son, en algunos casos, en edades tempranas. Son en una edad más grande, porque ya está servido, disculpe la expresión, ya está en charola de plata. Y siguen abusando, y siguen abusando, y siguen abusando, y siguen abusando. No se le encuentra, son personas cercanas, siguen manteniendo su estándar moral. Y dígame si sí o si no, cuando hay algo así, muchos decimos, es que yo no me imaginaba que él fuera a hacerlo. Yo no pensaba que así fuera a suceder.
Los abusadores de menores provienen de familias que no les proporcionan un cuidado emocional saludable. Sus experiencias relacionales negativas han provocado desconfianza y buscan a niños y adolescentes para satisfacer sus necesidades emocionales y necesidades sexuales. Mantienen las relaciones acorde a su edad lejanas. Son personas con relaciones un tanto funcionales, pero desordenadas. Pueden ser funcionales en el hogar, pero son desordenadas en cuanto a la misma relación, es decir, no hay un buen nivel de comunicación. Es lo que muchas veces nosotros hemos podido manejar en terapia, cuando manejamos 3 diferentes niveles de comunicación. El primero de ellos tiene que ver muchas veces con actos o acciones. Y esto nos sucede mucho a nosotros, es una relación que nosotros podemos tener con cualquier persona. Usted va con alguien a la tienda, me da unas papitas y la señora ¿qué hace? Pues le da las papitas, deme mi dinero y ahí le va su dinero. Hago algo y usted hace algo, eso lo podemos establecer con cualquier persona. ¿Qué sucede en muchos hogares? Un nivel de comunicación básico, ya le cambian el nombre a uno, ya le cambian el apellido, ya no es Alfonso Esparza, ya es Alfonso la gasolina, ya es Alfonso la luz, ya es Alfonso los pañales, ya es Alfonso todo lo que tiene que ver con cuestiones de actos. Es un nivel muy básico. Entonces las personas, estas personas, los abusadores, tienen perfiles básicos y usted puede decir, es que mira, su familia es muy funcional, sí, en un primer nivel, porque no saben expresar emociones, que es el siguiente nivel, y esto yo lo recomiendo incluso hasta con los hijos, cuando usted va por su hijo a la escuela. ¿Qué hace? ¿Qué hiciste? No, pues hice esto y lo otro. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te fue? Mal. Es que mi hijo no me hace caso. Es que mi hijo no tiene una buena comunicación conmigo. ¿Por qué? Y es que cuando voy por él al colegio, le pregunto que si cómo le fue, y me dice que le fue bien. Sí, ¿qué te pregunta a tu papá? ¿Cómo me fue? ¿Y qué le respondes? Que bien. Pues no, señor, sí le respondió su hijo. El detalle no es lo que nuestro hijo nos dice, sino lo que le preguntamos. Cambia la cosa. No sé cuántos de ustedes le han preguntado a su hijo, dime algo que te haya hecho sentir bien hoy en la escuela. Dime algo que hayas hecho con tus compañeros que te haya hecho sentir bien o que te haya hecho reír. Ya no la van a contestar bien, ya no la van a contestar mal, ya no la van a contestar sí, ni le van a contestar no. Ya no van a ser monosílabos. ¿Qué va a hacer usted con su hijo? Lo va a poner a pensar. Y ya no le va a responder sí, ni le va a responder no. Le va a responder un evento. Hice esto, y porque te hizo sentir bien, porque te hizo sentir mal, etc. Ya la comunicación cambia y se enfoca en sentimientos. Un abusador se enfoca en acciones meramente. No va a tener la capacidad de involucrarse más allá que sentimientos. Por eso, si se fija, y nos devolvemos un poco en cuanto a la cuestión de juzgar, ¿qué juzga? Los actos, lo que se hace, porque al abusador no le importa cómo se siente la gente. Eso, le digo, es importante. Los delincuentes que agreden sexualmente o menores saben que lo que están haciendo es punible y por tanto toman precauciones para evitar ser descubiertos y detenidos. No suelen estar movidos por impulsos desviados o incontrolables. ¿Qué quiere decir? Que el abusador planea todo perfectamente. No es una persona que dice, yo ya amanecí con ganas, ando, híjole, tengo ganas de abusar de alguien, pues amanecí ahora con la temperatura muy alta y, que hay un niño, voy a abusar de él. No hay esos deseos incontrolables. De hecho, controlan demasiado sus impulsos para hacerlo en el momento preciso para que nadie los descubra. Eso es lo delicado. O sea, lo saben controlar. No están movidos por impulsos y toman demasiado las precauciones de tal manera que saben que lo que están haciendo es incorrecto. Saben que lo que están haciendo está mal. Los hombres que agreden sexualmente no son diferentes de las mayorías de sus características y rasgos al resto de los hombres. Esto nos mencionan en el documento que le dije que hicieron los españoles. Es decir, no saben, cuáles son las características de un abusador a un otro. Si tú pon aquí a 2, ¿cuál es el abusador? No sé si han visto un programa que se llama Es Pastel. No lo vean. Está bien absurdo, ponen una cosa que sí es pastel y otra cosa que no es pastel, pero que parece que sí es pastel. La que sí es pastel parece que no es pastel y se tratan de adivinar, ¿y cuál es pastel? Y los expertos hasta fallan. Ese le gustaba mucho a mi hijo. ¿Cuál es el abusador?
de Tim Marín de Doping Güey, o ya sí de la religión popular, pues Ave María, dame puntería. No se sabe. Pueden provenir de todas las esferas profesionales, estratos sociales y características demográficas, cualquiera. Por eso, ningún grupo de hombres parece estar exento de cometer agresión sexual. Ya yendo delicado. Ninguno de nosotros estamos exentos de cometer agresión sexual. ¿Para qué es esto en cuanto al perfil del abusador? ¿Para que cuidemos quién es abusador? No, para que nosotros primero nos cuidemos. Para que nosotros seamos los primeros en cuidarnos y poner esos límites adecuados con los niños, con las señoritas, con las hermanas, con cualquier otra persona. Un trato adecuado y digno. Algunos de los abusadores se dedican a seducir madres solteras. Si hay madres solteras en su iglesia, hermano, sería bueno tener una cuestión de protección en cuanto a las madres solteras. Muchos abusadores seducen madres solteras no porque quieren llegar a la madre, sino porque quieren llegar a la víctima, en este caso al niño. Y la mayoría de los abusadores son hombres. No se sabe con exactitud cuál es el porcentaje de si va a ser de los hombres y las mujeres. No se sabe con exactitud, pero sí la mayoría de los abusadores son varones. Por eso, hermano varón, cuidémonos. Cuidémonos. Iglesias, hermanas, personas, cuídenos. Cuídenos. Que el hermano está solo con tal niño. Vamos. Que el hermano está con no me adelanto mucho, que el hermano se está poniendo en una pierna a una niña. Hermano, ¿me ven? O que vaya la mamá, ¿me prestas a mi hija, por favor? Ya eso lo vamos a ver con reglas de contacto en otra conferencia, en esta tarde. Por ahorita mi participación, o por mi parte, ahorita es todo.